Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto la otra forma de hacer televisión, en donde se dicen cosas que en muchos lugares se callan. Y hoy vamos a hablar de ese tipo de cosas y de cómo se callan o cómo se pule la realidad para uno u otro lado de acuerdo a la conveniencia de quien cuente la historia. ¿Y qué historia vamos a contar? La que ustedes acaban de ver en imágenes. Imágenes que no quisimos que fueran demasiado crueles, pero sí es cruel la realidad de donde provienen esas imágenes. Y es el enfrentamiento que ha superado al del 2014 inclusive, el enfrentamiento que está teniendo el Estado de Israel en una suerte de guerra asimétrica, no declarada, desde el punto de vista del enfrentamiento bélico tradicional, no con otro país, sino con una banda terrorista en este caso, que es el Hamas. Porque Hamas está considerado, y lo es de hecho, como Hezbollah, son bandas terroristas que hacen terrorismo. Y esta organización terrorista, Hamas, domina a los territorios de la Franja de Gaza, la Cisjordania, básicamente la Franja de Gaza, en donde prácticamente ha tomado el control de una serie de población palestina que ha quedado rehén, así como en las favelas los habitantes de bien de la favela son rehenes de los narcos, que son los reyes de la favela. En este caso, los terroristas de Hamas tienen como rehenes a los habitantes palestinos de estos territorios. Y en función de esto, hacen su accionar en contra del Estado de Israel. En esta semana, el enfrentamiento a fines del Ramadán y a principio de la conmemoración de la anexión en Jerusalén, de la anexión de las dos partes de Jerusalén, tiene lugar todos los años la Marcha de las Banderas, y se tomaron estas cuestiones y jamás una banda terrorista, recordemos, se da el lujo de dar un ultimátum a un gobierno legal, el del Estado de Israel. ¿Y qué les dice? Si no sacan las tropas policiales de la explanada de la mezquita, a las 18 horas vamos a atacarlos. A las 18 horas y un minuto comienzan los primeros cohetes, porque no son misiles, salvo alguno que otro de gran porte que han hecho sobre un aeropuerto, son cohetes, y comienzan un bombardeo masivo que ya pasa los 1.400 cohetes que han descargado sobre diversas zonas del territorio de Israel, muchos de los cuales cayeron en la propia Franja de Gaza también. Y de los cuales, de estos 1.400, casi 1.500, porque esto está en pleno desarrollo, el 90% fueron anulados por el escudo de hierro, que es un sistema antimisiles que tiene el Estado de Israel y que permite detectar dónde va a caer, si es en zona poblada o no, el misil o el cohete de que se trate, y eventualmente contrarrestarlo con otro contramisil que lo destruye. Así las cosas, el 90% de efectividad implica de que un 10% sí logran su objetivo. Y por eso ha habido muertos, ha habido heridos en el Estado de Israel, y por supuesto la reacción es la que uno podría esperar. El Estado se defiende de esta agresión injusta atacando. Cuidado, esto me lleva a la operación Entebbe, una brillante operación militar que ahora vamos a discurrir con el invitado también, en la cual con precisión quirúrgica se sacó de las garras de un dictador africano, Idi Amin Dada, de Uganda, un ex sargento colonial devenido dictador, que tenía una serie de prisioneros judíos e israelíes, de los cuales fueron liberados la mayoría en una operación maravillosa desde el punto de vista técnico-militar, y táctico y estratégico. ¿Pero qué hizo el dictador? Hizo lo mismo que hace Hamas y que ha hecho Saddam Hussein en su momento: colocar civiles rehenes, ¿en dónde? En edificios en donde tienen sus oficinas, sus arsenales, sus centros de comunicaciones, a veces disfrazados de canales de televisión. Y entonces tenemos un edificio de 20 pisos
que lo destruyen quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque ahí estaban las oficinas de los comandantes del Hamás. Pero también había gente piso por piso, tipo sándwich. O había un canal de televisión, pero debajo del canal de televisión había un centro de comandos electrónicos o que coordinaba las operaciones de lanzamiento de los cohetes. Entonces, cuidado con esto, cuando a la ligera decimos se atacan blancos civiles. Muchas veces esos blancos civiles están infestados por las tropas de ocupación, en este caso de Gaza, que los utilizan para sus fines. Y no quiero avanzar más porque el experto es el que tiene que hablar de estas cosas, y en este caso le vamos a dejar la palabra a Manuel Castro. ¿Y Manuel Castro por qué? Porque es nuestro analista de internacionales, primero, porque conoce muchísimo del tema, como otros tantos, pero tiene un valor agregado, tiene un bonus. Él ha pisado esas tierras, ha estado en esos lugares y ha inclusive estado, como lo habrán visto en la foto, con Yasser Arafat en su momento de la Autoridad Palestina, de la Organización de Liberación para Palestina. Y bueno, Manuel, te damos la bienvenida y nos gustaría tu opinión al respecto sobre lo que está pasando y lo que eventualmente va a venir. Luis, lo resumiste muy bien. Antes de comenzar, quisiera decir que nosotros vamos a hacer geopolítica. Y en la geopolítica, siempre lo he dicho, lo reitero, no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Y en este tema, sobre todo el tema israelo-palestino, donde hay sentimientos y donde hay religión de por medio, mezclado con política, lo cual lo convierte en un cóctel explosivo, si vos decís A, alguien te puede decir, pero usted es pro-palestino. Y la misma A te puede decir, pero usted es pro-israelí. Así que vamos a tratar de hacer un análisis lo más objetivo que se pueda de un conflicto que ya viene desde la época que Palestina era un territorio controlado por el Reino Unido. Después vino la declaración Balfour, la conformación de un hogar judío, el doctor Herzl, el barón de Rothschild, el hecho de darle un territorio a la población judía, después sobre todo perseguida durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual no estaba mal porque volvía a territorios ancestrales, pero muchos de esos territorios estaban ocupados por árabes, que también hacía siglos que vivían ahí. Por lo Manuel, tanto, perdón, acércate un poco más al micrófono si te es posible, un poquitito más al micrófono o levanta el tono de voz. bueno, el tema es que a todo esto se le junta el hecho que estamos en territorios de lugares sagrados para otras religiones. Y ha sido desde que comenzó todo un gran desencuentro. Y ha derivado en los combates que tenemos ahora. El tema, cuando vivía Arafat y estaba la OLP, de hecho la OLP proclama la independencia en Argelia, de hecho Palestina es un protoestado, es decir, muchos países lo han reconocido, pero no es un estado de hecho, porque Abu Mazen o Mahmoud Abbas, que está en Cisjordania, lo que sería la Cisjordania, es de la Autoridad Nacional Palestina, no es el gobierno palestino, el nombre es Autoridad Nacional Palestina. Jamás gobierna Gaza desde hace un poco más de 10 años, pero junto con la Yihad Islámica es una agrupación terrorista así considerada. Y no solamente le lanzaron misiles desde el sur de Gaza, acaban de lanzarle 3 misiles que cayeron en el Mediterráneo desde el Líbano. No me digas que no será Hezbollah, que también tiene su injerencia en un país que en otra época era floreciente y que una guerra civil de 14 años destrozó, como es el caso del bello país del Líbano. Entonces vos tenés en un sándwich a Israel que va a reaccionar. Siempre lo ha hecho. Vos mencionaste 2014, 2008 también en distintas operaciones. Es muy probable que vaya a hacer lo mismo ahora, porque ya hay concentración de tropas en la frontera. Y algunos temen que pueda ser tan fuerte como en 2014, porque algunos gazatíes han dicho que las represalias israelíes han sido más fuertes que nunca. Es decir, a toda acción en política se le pone una reacción, ¿no? Y este es el Vos caso. dijiste algo interesante, dijiste algo importante y nombraste a Hezbollah, que ya ha comenzado su activa participación, a por ahora minoritaria, Irán. pero es Irán, claro, es Irán. Tenemos los actores periféricos, principales y secundarios. Hezbollah sería un actor secundario, partiquino, pero el actor principal es Irán, que está detrás
del financiamiento de Hezbollah y está detrás de una suerte de financiamientos a un montón de movimientos terroristas en el mundo. Entonces, por un lado Irán mete baza, por el otro lado la sensación que tengo es que jamás en realidad digamos, la idea de todo esto no es la guerra total, sino demostrar su capacidad e importancia en el contexto, en ese mosaico de facciones que tiene el extremismo islámico en este caso, y escalar algunos peldaños en la consideración general. No creo que quieran inmolarse totalmente, porque además, esto lo acaba de decir ayer la embajadora de Israel en Argentina, y dijo una gran verdad, dice, si ellos cesan sus ataques, nosotros vamos a cesar con las represalias. O sea que prácticamente era una invitación a deponer las armas en este conflicto que es absolutamente insano, porque no tiene explicación realmente más allá de lo teocrático, como vos decís, ¿no? Cuando hay un choque de civilizaciones, un choque de creencias, acá el gran problema que tenemos es que hay una superposición de capas en lo físico y lo teológico que hacen que confluya todo en un solo lugar, porque si no sería mucho más fácil particionar y decir te doy una zona de X lugar y hacerte un país. Es imposible en Jerusalén. Conozco Jerusalén y vos tenés el Muro de los Lamentos y hacia arriba la explanada de Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados para el Islam, junto donde con la Meca, Medina, es la casa del profeta y también donde está la Kaaba, y ahí es donde se dice que Mahoma subió al cielo. ¿Cómo podés partir eso? No se puede. Y más abajo tenés la iglesia del Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos. Y ¿cómo partís eso? Lo que sucede, vos lo señalaste muy bien, aquí hay un problema político mezclado con el religioso y además hay un tema de odio entre dos comunidades que es muy difícil que encuentren una razón para existir en común. Yo te digo, la zona la conozco, si se llevaran bien esa zona sería riquísima económicamente, riquísima, con la capacidad de los israelíes para el regadío y convertir el desierto en un vergel y el trabajo de los palestinos. Yo he visto las filas de los palestinos que tratan de ingresar a Israel, filas largas, porque viven de lo que el Estado de Israel les da trabajo. Ahora, tenés Benny Netanyahu, que no logró formar gobierno y por ahí conforma la oposición. Vamos a ver qué pasa. Hizo buena campaña con la vacunación, pero no le alcanzó. Tenés Hamas, que yo creo que está enfrentado con Mahmoud Abbas o Abu Mazen, que es la vieja Al-Fatah de Yasser Arafat. Pero una cosa era cuando vivía Arafat y otra cosa es la situación cuando murió Arafat. Entonces vos tenés un problema político interno. Los que sufren son los civiles judíos y los que sufren son los civiles gazatíes. Y además el hecho de, yo creo que es un estado inviable como está ahora Palestina. Porque tenés Gaza, que ya limita con Egipto, Israel y el Mediterráneo, con una playa totalmente, por lo menos en la época que yo estaba y estaba Arafat, torretas de control y alambres de púas. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los ataquen con gomones desde el mar Mediterráneo. Y vos después tenés la zona de Belén, y eso que ya está dentro de lo que es la Cisjordania, aunque están todos los territorios ocupados por Israel. Se quieren decir que tendría que conformar la Palestina de acuerdo a los territorios de 1967. Imposible. Porque tener esos territorios implicaría que vos a Israel lo partís en dos. ¿Vos imaginás que los israelíes van a tolerar eso? Por lo tanto, tenemos un problema a larguísimo plazo en un territorio muy disputado y muy sagrado que nos incumbe a nosotros los occidentales porque todos somos judeo-greco-cristianos. Y ahí una parte de nuestra civilización comenzó en ese lugar. Jerusalén es 3 veces santa. Totalmente de acuerdo, a punto tal de que fíjate qué casualidad o causalidad, nunca se va a saber, que Israel estaba entrando en la nueva normalidad, saliendo de la pandemia, el primer país del mundo en salir de la pandemia.
en donde se estaba ensayando un volver a una nueva normalidad, pero agradable desde el punto de vista de lo cotidiano. Y da la casualidad que en ese momento surge este ataque, yo diría, injustificado, demencial, Sí, que y Biden lo agarró pero se tenía asocia a cambiado. una Sabía, ¿no? retaliación de pronto, ¿no? Biden está perdido, no sabía que esto le iba a pasar. Le estaba apuntando a Rusia y el tema Ucrania y se estaba preocupando por el Asia-Pacífico. Todavía no había nombrado ni siquiera un embajador ante el Estado hebreo. Y tuvo que ahora Blinken enviar a Hadi Amr, de origen libanés, que ya los ultraortodoxos israelíes dijeron, no, de joven en un diario él dijo que había sido inflamado por la intifada. Ya va a haber problemas. Ha habido enfrentamientos en ciudades donde conviven israelíes y palestinos, ha habido ataques a sinagogas en Alemania, ha habido detenidos también en Israel. Hay un combo muy fuerte de geopolítica muy interesante, porque, a ver, Biden perdido, bueno, habitualmente perdido. Ahora se había alejado de eso, ahora tiene un problema. Israel firmó tratados, estaba Trump con Emiratos, Bahrein, Marruecos y había pensado otros más. Irán tiene que ver con el tema de la cuestión nuclear, porque Irán sigue con eso, por más que no lo diga. Después tenés el tema China, después tenés el tema Rusia, que está en Siria, el llamado de Turquía a Rusia para que se intervenga en ese lugar. Hay un combo explosivo muy fuerte en algo que siempre fue explosivo y que nunca encontró una solución, porque es como si son dos personas que se odian. Absolutamente. Solución. Es decir, vamos a negociar. ¿Qué vas a negociar? Pero, mi estimado, yo también conozco y he tenido la suerte de tratar gente, inclusive aquí en Argentina, de las dos confesiones o de las dos nacionalidades, si vos lo querés poner como nacionalidad la palestina, Sí. Que tienen el principio de la coherencia, el principio de la coparticipación y el principio de la solidaridad. Es decir, se puede coexistir. Este principio, que tiene movimientos inclusive que de alguna manera lo propalan, existe también. Hay un montón de gente palestina dentro de Israel que no tiene ningún interés en que esto suceda lo que está sucediendo. Y hay un montón de gente dentro de la Palestina, de la Franja de Gaza, que no tiene ningún interés en que se tiren cohetes hacia Israel y que vengan misiles de Israel y que impacten en la franja. Es decir, hay mucha gente que está en el medio, Sí. yo me atrevería a decir que es una gran parte, y que quedan a merced de estos señores de la guerra, Sí. que son los que están de alguna manera impulsando el ritmo de los acontecimientos para seguramente luego tratar de incidir cuando se diga, bueno, acá tiene que haber un alto el fuego, las Naciones Unidas, algunos actores que ya se están reuniendo, vamos a ver cómo va esto decantando. Obviamente que creo que no va a ser inmediato, pero en un futuro medianamente cercano esperemos que las hostilidades cesen y si cesaran, bueno, habría un barajar y dar de nuevo, supongo, Sí. para este tipo de movimientos, ¿no? Pero la verdad que es un problema y es como vos decís, es muy difícil la solución. Es muy difícil la solución. AMER está trabajando. No se espera que por el momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervenga. Los Estados Unidos y Alemania, Reino Unido, le han dado su apoyo al Estado de Israel diciendo que tienen derecho a defenderse. Las cancillerías de estos países y otros dijeron que Israel tiene derecho a defenderse. De hecho, Israel se defiende. Los que llevan a cabo eso, yo coincido, no le interesa mucho la estabilidad de sus pueblos ni el bienestar de sus pueblos. Eh, Igual es una tierra de conflictos históricamente hablando, es una zona de conflictos y no ha dejado de serlo. Es decir, si vos, por eso yo te decía lo que te decía al comienzo, si vos, aunque tengas muy buena fe, decís algo, ya te van a colgar el San Benito de un bando.
y vos le decís, mire que yo no tengo ningún bando, mire que yo soy cristiano, y ojo que yo como cristiano también tengo intereses en esos territorios. Mira, creo que Juan Pablo II le había dicho a Israel la posibilidad que Jerusalén fuera una ciudad internacional, cosa que los judíos dijeron obviamente que no. De hecho, trasladaron su capital ahí, porque vos sabés que para los israelíes, Israel tiene la connotación que tiene, Jerusalén tiene la connotación que tiene, y es la capital eterna del Estado de Israel. Pero también a mí me decían en Israel que el país no podía perder ninguna guerra, porque la primera que perdiera sería la última. La última. Y con la experiencia que tienen de la Segunda Guerra Mundial, de lo que les pasó, están dispuestos a que eso no vuelva a ocurrir. Y de hecho veo muy difícil que vuelva a ocurrir. Esto también es un poco contar las costillas hasta dónde llega la voluntad, la determinación, el nivel de insatisfacción o apoyo social que pueda tener el accionar militar. ¿Qué dice la gente? Bueno, la gente aparentemente está muy motivada en el tema de defender el suelo sagrado a como dé lugar, lo Eso cual es creo que es totalmente seguro. No van a decir que no. De hecho, se llamaron a reservistas. A ver, yo estaba en un hotel y que entre un soldado con uniforme y fusil es normal. Ir a la playa con bañador y el fusil es normal. Es decir, vos tenés un pueblo movilizado para defenderse. Más allá, vos mencionaste el tema de que dejaran libre la explanada. También el tema de un barrio donde iban a sacar a 4 familias palestinas, que es largo de explicar porque hay razones, pero también se aprovecharon. Y a veces, sí, vos sabés que en política una razón se puede dar vuelta como para que te pueda servir como excusa. Pero es que este es un problema exactamente. ancestral. Es Perdón, ancestral. vos dijiste algo muy importante. Utilizar como excusa lo que vos decís, la supuesta falta de títulos de propiedades y entonces la entrega a colonos. Esto se vende de uno de los dos sectores como una maniobra artera de quedarse con sus tierras y demás. Pero por otra parte, lo cierto es que quizá no había títulos válidos y a partir de la legalización de ese suelo, de 1948 en adelante, evidentemente es necesario, porque si no vamos a tener, como tenemos acá, territorios ocupados por doquier Claro. con gente que no tiene título y que alegremente vive allí, ¿no? Bueno, porque como esto es ancestral, muchas de esas tierras les fueron sacadas cuando Cisjordania estaba ocupada por Jordania, por el reino hachemita de Jordania. Entonces, parece ser que a los palestinos que le dieron esas tierras y título de propiedad, se las dejaron. Y aquellos Ah, territorios que no tenían título de propiedad se los devolvieron a los judíos. Pero es que hay bronca de por medio, esa es la otra. Vos podés poner todo lo que quieras, podés decir, miren, los documentos son estos, lo lógico y legal es esto es justo, pero, ¿entendés? Es decir, totalmente. vos, personas, yo he hablado, hablas con palestinos, yo sobre todo he hablado con muchos palestinos que son cristianos, sobre todo en Belén, y, y el guía era judío y hablábamos español o en inglés y estaba todo bien y era todo, pero hay algo, hay temor, el temor te lleva a cometer actos, se trata de hostigar a la gente para que lleve a cabo, no sé si habrá una nueva intifada o qué, de hecho existe lo que se llama la intifada de los cuchillos. Eh, De hecho, se considera como una nueva intifada esto, ¿no? y no La, sé, no sé, sí, sí, no sé, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que quedar con esta imagen, a ver si vos coincidís conmigo, Manuel, para ir cerrando este Mm. capítulo, por supuesto. Oh, Eh, Me parece que es el primer capítulo de una nueva novela de varios capítulos, en los vale. cuales uno es violento y en los cuales esperemos que los otros sean de negociación y de coexistencia. Porque como vos dijiste, Israel no puede perder una guerra porque pierde su existencia. Así que esto lo tendrían que saber a la hora de forzar a un Estado a atacar una banda terrorista que se refugia bajo inocentes civiles.
Creo que esto es la imagen que yo me llevo. Los acontecimientos, como decía el brillante conductor de Dossier Internacional en Venezuela, los acontecimientos están en pleno desarrollo. Así que te invito que de aquí a poco nos volvamos a reunir y hagamos una mesa de café virtual con este tema, a ver cómo va a decantar. Me parece bien. Te agradezco muchísimo, Manuel, se nos ha ido el programa y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad para debatir o analizar cómo termina, quiera Dios, ojalá, quiera Dios que esto termine de una vez, que no haya más muertos de ninguno de los dos lados. Eso. Y sabiendo de que si la banda terrorista cesa su accionar, el Estado de Israel cesará el suyo, cual dijo hace 24 horas la embajadora aquí en Argentina. Manuel, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos de aquí a poco. Y a ustedes, amigos, los saludo y les digo, como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.